Un aspecto importante dentro de este tema de la justicia, mis amados, es que tengamos claro que la adversidad labra el terreno para que sea escuchado ese clamor, ese corazón que eleva este pedido de justicia delante de los cielos. Esto lo vemos a la luz de lo que ocurre, por ejemplo, en Misraín con los hebreos. Ellos estaban en una situación de injusticia, en una situación de estrechez, y ellos empezaron a clamar, a invocar a Elohim, y él respondió. Y él, el Eterno, toma responsabilidad siempre por las cosas que han estado operando para traer devastación y promete manifestar su carácter. En el libro del profeta Joel, en capítulo 2, verso del 23 al 27, dice: Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Yahweh vuestro Elohim, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y elevaréis el nombre de Yahweh vuestro Elohim, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca más será mi pueblo avergonzado, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Yahweh vuestro Elohim, y no hay ningún otro, y mi pueblo nunca, jamás será avergonzado. Amén. Esta es una promesa del Eterno, y es una promesa definitiva de provisión para los tiempos finales, los días que están por venir, y esto va a culminar en una doble unción, así como la copa de la ira se acumule contra los enemigos. Hay muchas circunstancias opresivas que han provocado ese clamor, circunstancias devastadoras, pero cuando los justos demanden que esta balanza sea equilibrada, que la escala judicial del Eterno se manifieste en los tiempos que estamos viviendo, eso va a iniciar a través del pacto de las fieles misericordias del Eterno con nosotros. Y en este pasaje, en el verso 26, no hay algo que sea tan obvio como lo que dice acá: la provisión prometida y la declaración de una maravilla divina. Ahí dentro de ese contexto, de esta provisión que está siendo prometida, mis amados, estamos también viendo una declaración poderosa en cuanto a la operación del Eterno para traer la restitución que nosotros anhelamos. Y es importante que nosotros entendamos esta dimensión tan poderosa, esta dimensión que nos invita el Eterno a manifestar de una forma especial, y que es importante que nosotros abracemos y que podamos entender lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Aquí está utilizando una palabra hebrea que ya habíamos mencionado, la palabra paló. Y esa palabra la vamos a entender de la siguiente manera. Es una palabra que opera y se remonta para decir que cuando no parece que hay posibilidades, las posibilidades del Eterno, su poder sobrenatural empieza a manifestarse. Es cuando hay adversidad y las circunstancias cambian rápidamente, de una forma dramática. Así es esta palabra paló. Y voy a leerles un ejemplo. Por ejemplo, cuando vemos la historia de la risa de Sara ante la imposibilidad de la situación de poder quedar embarazada, se registra precisamente en Bereshit, capítulo 18, 13 al 14, donde dice que Yahweh dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Elohim alguna cosa difícil? Ahí en la palabra difícil está la palabra hebrea paló. Y dice: hay una cosa difícil, al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Nosotros no queremos encontrarnos definitivamente en el lugar de Sara, pero nos ocurre. No queremos estar en una posición
de negar nuestra incredulidad, pero es obvio que cuando Elohim hace algo tan maravilloso, lo hace de acuerdo a un momento específico de la vida, ya sea personal o generacional. Y esto se vuelve un clamor profético de justicia que debe restaurar una restauración definitiva para una generación. En el caso de Sara, su incredulidad aparente se convierte en algo importante para que el Eterno le muestre su poder, le muestre su gloria, le muestre su milagro sobrenatural. Y también muchas veces esta circunstancia de aparente imposibilidad nos tiene que llevar a una situación de adversidad o de sufrimiento para que nosotros entendamos que tenemos que clamar por el resultado que el Eterno ha prometido. Entonces, como pueblo del Eterno, es importante que haya un derramamiento del clamor del corazón para que nosotros exijamos esos resultados. Y uso esta palabra con cuidado, ¿no? Porque el que puede exigir es el que se para en una posición de justicia, sin duda alguna. Pero cuando se clama por ello y se recuerda el pacto, como lo hicieron los hebreos en Egipto, que el Eterno recordó el pacto con Abraham, entonces empezamos a ver el inicio de una restauración por causa de la justicia que se ha demandado delante del Eterno. Y entonces hay respuestas claras, hay respuestas contundentes y definitivamente vamos a ver lo que el Eterno ha prometido. Muchas veces podemos nosotros meditar en algunas cosas que la Escritura nos enseña. Yo meditaba sobre cómo se dio el inicio de la construcción de lo que podemos llamar el movimiento de la Keilah mesiánica, de los primeros seguidores de Mashiach. Porque a veces no nos damos cuenta cómo la adversidad, la oposición, tuvo que ser parte de la expansión de este movimiento. Y también esto lo podemos ver cómo muchas veces las grandes obras de Adonai se manifiestan cuando han habido adversidades. Y esto es importante porque siempre cuando estamos a punto de ver algo tan grande, tan extraordinario, tan sobrenatural, obviamente hay una batalla porque el enemigo discierne lo que está por ocurrir. Tal vez no lo sabe con claridad, pero discierne que hay un movimiento espiritual que se está gestando. Y es por eso que nosotros tenemos que entender que las adversidades, lo único que están haciendo es formando nuestro carácter, ayudándonos a entender lo que es vivir en Shalom y así manifestar un verdadero clamor que traiga la justicia adecuada al reino. Si nosotros nos damos cuenta también cómo fue construido el primer Mishkan allá en el desierto, todo construido con ofrendas voluntarias que la gente daba. ¿Pero de dónde vino esa ofrenda? ¿De dónde vino ese recurso? ¿De dónde vinieron el oro, la plata, el bronce? ¿De dónde llegó las pieles preciosas, las maderas? Todo fue construido con los recursos que se habían recolectado cuando ellos habían clamado y cuando Elohim despojó a Egipto y le puso los recursos en las manos. ¿Cómo fue construido el templo de Salomón? Bueno, fue construido con los despojos de la unción guerrera que estuvo sobre David, de cómo había aplastado a miles de enemigos y había transferido los recursos en sus manos y en las manos de sus hombres valientes. En ambos casos, todo este recurso fue dado para construir, para proyectos de construcción. Los despojos del enemigo fueron entregados en manos de los justos para trazar un nuevo tiempo, de levantar diseños, de levantar construcciones, de levantar aquello que podía glorificar al Eterno visiblemente en medio de los hombres. Y cuando nosotros trazamos este hilo proféticamente de la Tanaj hasta la Brit Hadashah,
como algo que voy a poner entre comillas, la unción del botín, es que vemos cómo pasa también la prueba que en algún momento mencionamos de la doctrina profética. Porque es interesante cómo encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis la manifestación de esta posibilidad de nosotros ponernos en una posición y desmantelar al enemigo y tomar sus botines para entregarlos delante del rey, para hacer su obra y para levantar lo que tenga que ser necesario en estos tiempos. Entonces es importante que nosotros comprendamos que esta unción está por encima del espíritu que se mueve en el mundo, el espíritu de Mamón, que quiere usar el dinero, los recursos, para los placeres, para la gobernanza de las tinieblas en esta tierra. Así que nosotros estamos con la responsabilidad de levantar nuestra unción en un nivel superior de justicia, pero tenemos que entrar en este ámbito de tener ecuanimidad como hijos del reino, de mantener nuestro enfoque y de estar en Shalom. Entonces, cuando releemos las Escrituras y descubrimos que durante mucho tiempo el Eterno ha estado usando esta unción de despojo, nos damos cuenta que es una justicia divina, es un juicio ejecutable. Por ejemplo, en Shemot, en Éxodo 12:36 dice: y Yahweh dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron tanto cuanto pedían, y así despojaron a los egipcios. Eso es algo muy importante, porque ya el Eterno viene golpeando y golpeando y golpeando a los enemigos. El sistema financiero del mundo viene siendo golpeado hace mucho tiempo. Pero la pregunta es, ¿quiénes son los justos que claman por la justicia? Porque ¿quiénes son los que van a estar ahí para estar dispuestos a recibir esa transferencia de recursos, sabiendo realmente en su corazón que todo lo que reciban será para glorificar el nombre del Eterno? Entonces, aquí vemos que el saqueo de los egipcios fue el fruto del juicio que le fue dado en el verso capítulo 12 del mismo pasaje, Shemot 12. Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, y así los hombres como las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Yahweh. Cuando se dice yo Yahweh es, póngale la firma de que esto va a suceder. Entonces la razón por la cual Elohim ejecuta juicio sobre Egipto fue la plenitud generacional acumulativa de iniquidad que había en esta tierra. 80 años antes, Faro, él había ordenado el asesinato de los varones judíos en el intento de destruir el enemigo, obviamente, al libertador que se iba a levantar para este pueblo. Y al querer destruirlo, al querer ahogarlo en las aguas del Nilo, esta era su estrategia. Hubieron 400 años de cautiverio que llenaron la copa de la ira del Eterno. Las condiciones fueron empeorando progresivamente para los israelitas. Los peores años fueron los últimos 80. Y Elohim destruyó y ahogó todo lo que le quedaba a Egipto antes de la salida de su pueblo. Golpeó letalmente a los primogénitos de Egipto. Y Egipto recibió tanto juicio por todo lo que ellos habían hecho, que al final también el despojo de los recursos fue total. Entonces, cuando nos damos cuenta de esta unción de despojo, es una manifestación de la justicia divina y el juicio de lo que tiene que ser ejecutado. El principal espíritu que compite en medio de todo esto por la adoración de los hombres es precisamente Mamón, cuando se manifieste con la avaricia. Entonces, cada uno de nosotros, cada individuo, debe de escoger o le sirve al Eterno o le sigue sirviendo a Mamón. Lamentablemente, muchísimos supuestos creyentes, supuestos ministros,
hoy en día están en una dualidad en este sentido, manipulando recursos, manipulando dineros. Entonces Yahshua ejecuta una sentencia sobre el enemigo en el libro de Mateo capítulo 12 y enseña que el fruto de la ejecución de esta sentencia es la unción para despojar disponible para todos nosotros. Dice así en el capítulo 12 de Mateo, verso 28 al 30. Pero si yo, por el Ruach de Elohim, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Elohim. Porque ¿cómo puede uno entrar a la casa del hombre fuerte, saquear sus bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Ruach no le será perdonada. Entonces aquí está hablando claramente el Eterno, la autoridad que tenemos para despojar al enemigo, para desmantelarlo, para saquear su casa y tomar los recursos. En este mundo, en esta creación, en este planeta, siempre la riqueza ha sido la misma. Pero la pregunta es, ¿en manos de quién está la riqueza? ¿En manos de quién están los recursos? Y esa es la batalla que espiritualmente ha existido. Entonces nosotros tenemos que entender que todo lo que el Eterno puso en esta tierra, todo lo que hay en este planeta, toda su plenitud, todas las naciones, le pertenecen a Él. Y todo lo que ha hecho el enemigo es usurpar los recursos del Eterno y usarlos para sus planes maquiavélicos, malditos, en medio de las naciones de la tierra. Pero todo eso le pertenece a nuestro Padre. Pero la pregunta es si nosotros estamos alineados con el Padre para que entre esta operación de despojo y los recursos estén en nuestras manos. Interesantemente, dentro de esto que menciona, habla de lo que muchos le llaman el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Ruach. Y es que la blasfemia contra el Ruach no es ni más ni menos que ir en contra de su Torah. Porque la Torah es el aliento, las palabras que salieron de la boca del Eterno para que todo fuera hecho una realidad, y todas las palabras que fueron dadas a través de la Torah en el Sinaí demuestran el carácter del Eterno. Cuando tú vas en contra de la Torah, tú blasfemas contra el Ruach, que es la palabra manifiesta del Eterno. Mashiach pasó 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Cuando Él se levanta con una gran victoria sobre los enemigos, Él hizo que la justicia estuviera disponible para nosotros. Los que estábamos lejos, los que estábamos sin convenio, los que estábamos sin pacto, los que estábamos dispersos en las naciones. Y nos dio la oportunidad de abrazar esta victoria suprema como nuestra también. Y encontramos en el mismo contexto de la declaración de Mateo 12, en los versos 28 al 30, acerca de la profecía de Yesayá sobre Yahshua tomando la justicia hacia la victoria. Y hay un clamor del corazón que tiene que ver por la justicia de este pacto que libera esa unción para despojar al enemigo. No hay forma de que esto se manifieste. Tiene que haber un clamor. Y cuando nosotros como Keilah crezcamos en el nivel de poner una demanda en el trono por la justicia del pacto, sobre todo lo que ha sido tomado, usurpado, entonces deberíamos ver cambios drásticos si no nos desanimamos y continuamos con paciencia constantemente poniendo una demanda sobre este pacto. Mis amados, los recursos de la tierra le pertenecen al Eterno. Los recursos del Eterno están disponibles para su Keilah, para los tiempos finales. Leamos lo que dice el libro de Jacob. Tiene un vistazo precisamente sobre esto en el capítulo 5, versos del 1 al 9. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Mashiach, que soy también participante de la gloria que será revelada.
Apacentad la grey de Elohim, que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente los jóvenes estén sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Elohim resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Elohim, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sean sobrios, velen, porque el adversario, Satán, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es interesante porque aquí está hablando Jacob de poner prácticas muy claras sobre lo que la Torá dice que hay que hacer, sobre cómo los jueces del pueblo tienen que estar siendo íntegros, no amantes de las ganancias deshonestas, de cómo los demás tienen que sujetarse a ellos. Y cuando no conocemos la Torá no podemos ver esto, lamentablemente. Pero Él está pidiendo que volvamos a esa esencia de vivir la Torá. Porque el Eterno va a traer recompensa, porque el Eterno va a traer cumplimiento a los que caminan en sujeción. El problema con la mayoría es que en la lectura de este capítulo nos colgamos solamente en lo que dice el verso 7, que menciona la venida del Eterno. Y nuestros pensamientos son predeterminados a pensar en el rapto. Eso es lo que tengo que esperar nada más. Y obviamente los que han estado inmersos en esa doctrina, que tienen que liberarse de esa doctrina maldita demoníaca que no tiene nada que ver con la Escritura, tenemos que entender que nosotros lo que estamos esperando no es un rapto, sino recibir la justicia. La justicia en todos los campos, especialmente en el área financiera, para que nosotros podamos hacer la obra que tenemos que hacer en los tiempos finales. Entonces tenemos que entrar en este entendimiento y no estar simplemente pensando en nuestras necesidades particulares o personales, sino en cómo vamos a cumplir la voluntad del Eterno a través de estos recursos. Entonces, mis amados, necesitamos que esta justicia opere. La cosecha es parte de este gran legado y esta gran comisión que tenemos en este tiempo. La cosecha de almas que le pertenecen al Eterno está en juego también. Y la promesa es que Él vendrá con una unción que ejecutará la justicia para nosotros. Él es el juez que está de pie en la puerta. Y Él está esperando de su Keilah que camine en armonía, primeramente cada uno de nosotros, declare la justicia del pacto y que podamos nosotros poner una demanda ante su presencia. Ese clamor, pero también estar preparados para que el cumplimiento se dé. No podemos posicionarnos para poner este clamor o esta demanda en la justicia si realmente no nos estamos preparando como tal. Él está esperando que lo hagamos. Él está esperando que vivamos conforme a sus mandamientos. Él está esperando que nosotros seamos los justos que Él puede usar en este tiempo. Y Él está esperando de nosotros, porque estos tiempos ya están acá. Tenemos que recuperar la tierra, porque la tierra legítimamente le pertenece a nuestro Elohim. Así que, mis amados, esforcémonos de verdad para que esto se vuelva una realidad en nuestra vida. Creo que ya no podemos estar divagando en dos pensamientos, ya no podemos estar jugando a la Torá, a los creyentes, a los mesiánicos, a las raíces hebreas. Tenemos que verdaderamente ser esa Keilah que brilla para la gloria de nuestro Padre, haciendo todo
lo que Él nos ordena, cumpliendo todos sus mandamientos. Y debemos de estar haciendo el ejercicio mental de nosotros elegir cuál sí y cuál no. Cuando ninguna de sus palabras ha sido abolida y ninguna de sus palabras pasará. Así que, amados, seamos conscientes de esto, busquemos cada día ordenarnos para que Él se manifieste en nosotros en esta temporada.